Muy buenas tardes. Es un honor darles la más cordial de las bienvenidas a todos y todas quienes hoy nos acompañan de manera virtual en la ceremonia de inauguración del año académico 2025 del Magíster en Gobierno y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del ALBA. Saludamos especialmente a nuestras autoridades presentes conectadas en la transmisión vía streaming. Señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente de la República. Señor Rafael José Leiquel, rector de la Universidad del ALBA. Vicerrectores de la Universidad del ALBA. Señor Cristian Monkeberg, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Directores, académicos, estudiantes, egresados y titulados. Estimada comunidad académica, que nos sigue desde nuestras sedes de Antofagasta, La Serena, Santiago y Chillán. Señoras y señores. Hoy tenemos el agrado del inicio al año académico del Magíster en Gobierno y Administración Pública, un programa que vive su sexta versión en nuestra casa de estudios y que tiene como uno de sus objetivos la formación de graduados comprometidos con la transformación positiva de la sociedad a través de una gestión pública eficiente, estratégica y orientada al bienestar común. Para dar inicio a esta ceremonia, tengo el honor de invitar al rector de la Universidad del ALBA, Rafael José Leiquel, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Bienvenido, rector. Muchísimas gracias a todas, todos. Muchísimas gracias. Porque hemos logrado una cifra récord de la sexta versión de nuestro Magíster en Gobierno y Administración Pública. Quiero decirles que para la Universidad del ALBA, inclusiva, solidaria y humana, sus tres pilares fundamentales, es muy importante la promoción de las buenas prácticas en el gobierno y la administración pública. Tuve la suerte de trabajar desde el Instituto de Normalización Previsional en el primer gobierno, en el gobierno del presidente Frei, donde hicimos gigantescas transformaciones del instituto, mirando desde la perspectiva de la innovación, del buen gobierno, de la transparencia, de la probidad. Luego me trasladé a la Universidad de Santiago de Chile, donde fui contralor bastante tiempo. Por lo tanto, siento un orgullo muy profundo de haber sido por más de 12 años funcionario público. La mayor parte de quienes realizan el Magíster en Gobierno y Administración Pública de la universidad también son funcionarios públicos. Y les transmito el orgullo y los felicito por trabajar dentro del ámbito del servicio a la ciudadanía, que es lo más importante que podemos hacer como ciudadanos, ¿no? El Magíster en Gobierno y Administración Pública, como he dicho en la sexta versión, hoy día cuenta con un invitado muy especial que tuvo y mantuvo un gobierno transformador en lo que es el ámbito de la administración del Estado. El Instituto de Normalización Previsional, cuando tenga el profesor Monkeberg, decano, la idea de invitarme, feliz les cuento el trabajo que hicimos de transformación de una institución que estaba absolutamente enquilosada a convertirse en una de las primeras instituciones transformadoras del Estado de Chile. Hoy día ese Instituto de Normalización Previsional es el actual Instituto de Seguridad Social de Chile. Así que, sin más, agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, decirle que estamos muy contentos además porque tenemos estudiantes desde Arica a Punta Arenas, incluso tenemos estudiantes extranjeros también en nuestro magíster, y eso significa
que estamos haciendo las cosas bien y eso es muy importante para cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias a todos, bienvenidos y damos con esta charla inaugural que realizará el presidente Eduardo Frei la partida de nuestro magíster en esta clase inaugural. Agradecemos las palabras del rector. Para dar inicio al programa de magíster en su versión 2025, es un honor para nuestra Casa de Estudios recibir en esta oportunidad a una persona que ha marcado la historia reciente de nuestro país. Ingeniero de profesión y presidente de la República entre los años 1994 y 2000, senador entre el 2000 y 2014, periodo en el que presidió en la misma Cámara Alta entre 2006 y 2008. También embajador extraordinario y plenipotenciario de Chile en Asia-Pacífica entre 2014 y 2022. El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle ha dedicado su vida al servicio público, liderando procesos de cambio y representando a Chile en el mundo. Esta tarde viene a compartir con nosotros su mirada, su experiencia y sus aprendizajes, con su ponencia Los desafíos de Chile en el contexto local y global. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer y saludar al rector y a través de él a todos los académicos, decanos, a todos los alumnos de la universidad, a los funcionarios también y sobre todo a todas las sedes que están a través de todo el país. Para mí es un honor hacer esta presentación y lo digo con gran responsabilidad. La cátedra y el magíster de gobierno y de administración pública son fundamentales en este país en el que estamos. ¿Cómo está la gobernanza en Chile? Sería motivo de otra conferencia, pero por Dios que nos falta. Por eso estas cátedras son fundamentales para el desarrollo de Chile. La gran crisis que tenemos en Chile es la crisis política. Así que voy a ir a mi conferencia para no irme a otros temas. Bueno, Chile tiene dos problemas, muchos otros más. El problema de la seguridad es uno de ellos, que tenemos que enfrentarlo de una vez por todas. Son muchos años que se vienen arrastrando. Pero yo quiero, dado el magíster de esta conferencia y esta reunión, es decir, que aquí tenemos dos graves problemas. Un problema económico y un problema político. El problema político, lo que hemos visto estos días, demuestra claramente que la crisis política de Chile es casi terminal. El país necesita una mirada estratégica de largo plazo. No podemos seguir todo el día hablando de la coyuntura y de las cosas triviales o de las cosas necesarias para algunos, pero no para la inmensa mayoría del país. Aquí tenemos que tener una mirada de Chile, como lo hicimos en los años 90, en nuestro gobierno, hasta los años veintitantos, en que el país creció, surgió, se desarrolló, había una mirada estratégica, había una visión común de lo que estábamos haciendo y nos entendíamos y cuidábamos los acuerdos y cuidábamos la gobernanza del país. Pero abordar estos temas no es fácil. Tenemos que volver a crecer, Chile tiene que volver a crecer, si no, todo lo demás no se hace sostenible. ¿Y por qué? Porque estamos en varias oportunidades acercándonos a las puertas del desarrollo. Lo dice la OECD, que señala que Chile es uno de los países del mundo que tiene una red de acuerdos internacionales como pocos países la tienen. Y en este momento en que estamos viviendo esta crisis mundial, esta guerra comercial entre las grandes potencias, por Dios que es importante tener una red de tratados, 34 tratados con más de 65 países modernizados y que son el escudo y la defensa para países pequeños como el nuestro. Pero esa puerta que queremos pasar y que no hemos podido o no hemos querido, lo dijo Aníbal Pinto en la década de 1950. El texto de su libro, y lo leo textualmente, porque si alguien de ustedes, especialmente los jóvenes, no lo ha hecho, se llamaba Chile, un caso de desarrollo frustrado. Y eso lo repetimos
en el siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico. Lo vimos en el siglo XX, en varias oportunidades. Y lo vimos a partir de los años 90, en que logramos ser el primer país latinoamericano en desarrollo, crecimiento, inversiones. ¿Cuándo habríamos soñado que íbamos a ser el primer país de toda América Latina? Hemos estado ya a las puertas del desarrollo. Hoy día ya estamos bajando. ¿Qué es lo que nos pasa? Como decía Aníbal Pinto hace más de 60 o 70 años, ¿qué nos pasa a los chilenos que no queremos cruzar este umbral? Hay que cruzarlo. Y para eso tenemos tareas definitivas que enfrentar. Y vamos a hablar de alguna de ellas. Tenemos que eliminar la permisiología o la permisología, el nombre que quieran ponerle a esta traba que tiene paralizado toda la inversión en Chile. A cada rato lo vemos en estos días, y lo he citado públicamente, cuando nos hablaban de que la inversión en tierras raras en la región de Concepción, que tiene tanta cesantía hoy día, no se puede hacer, porque las tierras raras, que son el futuro de la alta tecnología del mundo hoy día, no se pueden hacer porque hay 4 arbolitos que se llaman naranjillos, y eso paraliza todas grandes inversiones. ¿Para qué decir en otros temas que voy a ir señalando? Esto nos tiene paralizados como país por más de 10 años, creciendo a tasas bajas. Y aquí tenemos las consecuencias. Chile a oscuras, 90% del país sin luz. ¿Y es casualidad esto o se debe a factores que todos conocemos? Sin palabras. ¿Cuándo habíamos visto una situación igual? No fue tan grave, porque ese día la mayoría de los chilenos estaban de vacaciones todavía y las empresas no sufrieron tanto, y la industria. Pero no podemos explicarlo. Sobre todo en un momento que Chile desde hace años, miren las cifras, el 2019 el 20% eran tecnologías limpias, hoy día 41% el año 2024. Esto es reconocido mundialmente, si a eso le agregamos cuando tenemos generación de agua, llegamos casi 60% de energía limpia en Chile. Pocos países lo tienen, muy pocos, pero esa energía solar, una de las cuales es energía renovable, como la eólica y otras, no se aprovecha en su totalidad porque no se llega a los grandes centros de consumo. Y la crisis se produjo en las líneas de transmisión, que son fundamentales. Hay algunos que creen que no vamos a poder hacer transmisión, porque aquí hay miles de antenas que hay que colocar. Y entonces, si no se hace esto, ¿qué lo vamos a hacer por subterráneo? Vayan a cualquier parte del mundo cómo se transmite la energía. Y aquí tenemos un gran proyecto, lo digo con toda responsabilidad. Si esta línea de 1.400 kilómetros de la región de Antofagasta hasta la metropolitana estuviera terminada, no habríamos tenido esa crisis energética, y después se le echa la culpa a todo el mundo. Y se le echa la culpa al coordinador, pero faltan las inversiones. Aquí tenemos una falla grande de inversiones. Solamente esta línea, que van a decir que se va a terminar el año 2030. Cuando yo trabajaba en la ingeniería, hicimos una línea hasta Atacama, al final de Atacama. Tenía 1.000 kilómetros, lo hicimos en 2 años. Ahora se dice que hay que demorarse 10 o 15 años. No es posible, es irresponsable hacerlo. Y las causas del apagón. Este marco regulatorio tiene muchos años. Insuficiencia de la inversión, miles de millones de dólares. Las tecnologías para eso. Como tenemos miles y miles de kilowatts en la zona norte, resulta que las tecnologías no son las suficientes. Y por eso, todas las empresas que han construido estas nuevas empresas para transmitir la energía a la zona central y a la zona sur del país, tienen una red totalmente inestable. Y por eso se produjo la falla. Piensen ustedes que tenemos, ya sería más detalle, pero bueno, miles de megawatts que están y no están en el coordinador general, por ejemplo, que debían estar 25% el día del apagón, el 25% de la generación eléctrica de Chile no llegaba al coordinador nacional. ¿Quién responde por eso? Y después se le echa la culpa a cualquiera. Este es parte del problema de la permisiología, que nos impide avanzar en las inversiones que Chile necesita. Lo hemos dicho ya. A mí me enseñaron desde muy pequeño, cuando estábamos en esa época preparatoria, humanidades,
que la línea entre dos puntos más importantes es la línea recta y la de más corto camino. Aquí nos hemos inventado este camino que es una locura mundial. Es decir, necesitamos un nuevo modelo regulatorio, simple, claro, expedito, predecible, con una judicialización acotada. ¿Cuántos proyectos llevan 10 años en el norte de Chile y en otras partes? Y van de tribunales al Tribunal Constitucional. No podemos seguir así. Es decir, necesitamos un modelo regulatorio. Esto es gobernanza de Chile, un modelo regulatorio para el crecimiento y el desarrollo. Eso es lo que quieren todos los chilenos, para tener trabajo, para tener empleo, para poder comprarse su vivienda, para poder educar a sus hijos, para todo lo que nosotros hemos hecho en estos años. Y por eso se dice que las nuevas generaciones no van a tener las mismas condiciones que tenían hace 15 o 20 años. Lo que pudimos estudiar en la universidad, que pudimos a precios prudentes, los que pudimos comprar una vivienda. Hoy día no se puede hacer. Aquí hay que superar la lógica antiextravista y del ambientalismo talibán que nos tiene cercenados. Miren ustedes, un país como el nuestro, más del 30 o 40% históricamente producido por la minería. Hoy día los salmones que llegan también a grandes producciones en todo el mundo, la celulosa, la agricultura que antes no exportaba nada, hoy día es un gran exportador a todas partes del mundo y lo saben la gente que trabaja en esta. Hoy día, si sumamos todo esto, por lo menos nos van a dar 70, 80% de toda la exportación de Chile. Y eso es lo que queremos derribar. Gracias a esto podemos crecer, desarrollarnos, mejorar nuestra calidad de vida y que todos los chilenos tengan oportunidades. Pero aquí tenemos un prurito o una visión del país de que hay que liquidar a las empresas. La salmonicultura, que es una empresa exitosa a nivel mundial, es el segundo, Chile, el segundo exportador del mundo. La han acusado que es la industria más contaminante que tenemos en Chile. El año pasado le hicieron 1.819 fiscalizaciones, el 40% de todo lo que hizo la Servicio Medioambiental en Chile. ¿Y cuál fue el resultado? Más de 99,8% de cumplimiento de las fiscalizaciones ordenadas por el Estado de Chile. Y hemos transmitido al mundo que poco menos que estas empresas son depredadoras. Y hemos hecho una ley Lafkenche de 4 millones de hectáreas entregada a 60 personas para parar toda la industria del salmón. Ay, señor Dios mío. Es decir, estas empresas cumplen todo y están en competencia en todo el mundo. Ahora apareció esta semana, está con Australia ahora. Bueno, ¿y qué es lo que hemos hecho en estos años? ¿Por qué crecimos tanto en los años buenos de Chile? Porque entendimos, como se hace en el Asia y en los grandes países, que hay que trabajar el público y el privado. Aquí no se puede competir en el mundo uno y otro. Y lo vemos en todos los temas. Ahora, en la guerra comercial que estamos, Chile tiene que negociar. ¿Y quién lo tiene que hacer? Público y privado. Tienen que ir las autoridades de gobierno, el Ministerio de Relaciones, la Secretaría Económica con los empresarios que exportan para allá y unirse con los empresarios americanos que reciben nuestros productos de otros países. Así se negocian las cosas, así se manejan. Pero para eso tenemos que tener infraestructura y logística. Y aquí nos hemos quedado atrás. Hemos construido muchos puertos en Chile en los últimos años, pero esta ley de puertos es de los años 90. O sea, ya tiene casi 30 años. Está obsoleta, hay que hacer una nueva. Si no, nos va a pasar que nos vamos quedando atrás y que los países vecinos, como ejemplo Perú, construye puertos y puertos y puertos y astilleros y otras grandes modernidades y nosotros no lo podemos hacer y nos vamos quedando. No tenemos ningún puerto chileno que resista los barcos de 20.000 o más contenedores que están circulando por el mundo. Y ya veremos las cifras de lo que representa el comercio exterior en Chile. Es decir, para iniciar esta ruta fue que iniciamos la asociatividad público-privada y cambiar la infraestructura y la logística de este país. Primero en las autopistas, después en los aeropuertos, después en las cárceles,
después en los hospitales, después en la sanitaria, después en todo. Nos decían en esa época que estábamos privatizando todo. Y ahora, cuando tenemos las cárceles, por ejemplo, voy a dar el ejemplo. En 2014 se pararon las inversiones privadas en cárcel, hace 10 años. Y ahora tenemos todas las cárceles no solamente colapsadas, sino que llenas de inmigrantes. Y por fin un día, hace poco, el ministro de Justicia dijo, la única manera de construir estas nuevas cárceles es hacerlas con concesiones. Si ya lo hicimos tantas veces, ¿por qué no lo vamos a seguir haciendo? Y esta frase que es muy verídica, sin agua y sin puerto. Un país que tiene el 75% de todo su comercio exterior por vía marítima, no tiene futuro. Pero eso está resuelto ya. Un destacado personero muy conflictivo en este tiempo de ahora, don Elon Musk, dijo en una entrevista en Estados Unidos, yo le recomiendo que la lea, 1 hora. Y cuando le tocaron el tema de la crisis hídrica, como la que vive Chile y tantas partes del mundo, dijo, eso está resuelto. Hoy día se están construyendo plantas desaladoras con alta tecnología en todo el mundo y el planeta Tierra tiene 70% de agua. Por lo tanto, este tema está resuelto. No dio ni para 1 minuto. ¿Y saben cuántas plantas hemos terminado ya? Más de 15. ¿Y saben cuántas plantas están en proyecto y en desarrollo en Chile? 41. O sea, entre lo que tenemos hecho y lo que estamos construyendo, vamos a tener 55 plantas desaladoras para resolver el problema del agua de todo el norte de Chile. Y ayer en la prensa dicen, estas plantas se van a demorar hasta el año 2040 en construirse. Por favor, si se pudieron hacer todas estas, ¿por qué no lo vamos a seguir haciendo? Es decir, un nuevo impulso a la asociatividad pública-privada, con estrategias de largo aliento, con la modernidad de todo lo que esto significa en el mundo. Y para eso lo necesitamos para que junto a toda esta inversión, toda esta logística construida por el país, se unan las inversiones extranjeras. ¿Para qué? Para consolidar el proceso de desarrollo y el crecimiento económico. Y entonces los últimos 10 años, desde el 2014 hasta hoy día, estas son las cifras que nos dan. Ahora hace poco dijeron, llegamos al 2,6. Tirábamos chaya y voladores de luces por esto. Bueno, si en la década de los 90, 2000, crecíamos al 5, al 6, al 8% por años de años. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a achicar ahora? Si con el 2% no alcanza. Ahí hay el aumento vegetativo de la población. O sea, lo real esto será 1,2. Con 1,2 vamos marcando paso, estaríamos 40 años, como decía Aníbal Pinto. Esto es el caso de un país de desarrollo frustrado. Y ahora nos encontramos con un nuevo escenario, la desglobalización. Y pusimos estos cuadros para que ustedes los vean. Porque América Latina prácticamente no existe hoy día en el mundo, porque no tenemos proyectos comunes, no actuamos en ningún tema, ni en la seguridad, ni en las migraciones, nada lo hacemos en conjunto en América Latina. No eran los años en que la América Latina tenía un proceso de desarrollo conjunto, integrarnos al mundo. Por eso que América Latina no tiene peso hoy día en el mundo global. No tenemos peso en el mundo global, desgraciadamente. Sería muy distinto para enfrentar los grandes desafíos que presenta esta situación internacional, que tuviéramos estar conectados en la autopista, estar conectados en el gas, estar conectados en la energía, estar conectados en los grandes temas que no hacen tantos países del mundo. ¿Por qué en América Latina nunca lo vamos a hacer? Eso es lo que necesitamos, una integración real y verdadera de infraestructura, de energía. Si tuviéramos conectado con Argentina, todo el Chile, no nos habría pasado tampoco lo que vivimos. Pero ahora estamos viviendo la vuelta de los aranceles. 10% entrelistado para todos los países. Pero felizmente tenemos tratados, como decía antes, muchos tratados internacionales. Y en el caso de América del Norte, que nos invitaron a participar con México y Japón cuando me invitó Clinton a que firmáramos ese tratado.
¿Qué habría pasado si lo tuviéramos ahora firmado? Chile, Estados Unidos, México y Canadá. El año 94 nos ofrecieron participar. No fue por culpa nuestra que no se hizo. Por Congreso de Estados Unidos no nos dio el fast track. Pero hay que estar con estos tratados. Hoy día nos afecta. La guerra comercial nos afecta de todas maneras porque es un país abierto al mundo y globalizado. Pero ese 10% nos afecta menos porque casi el 50% de los productos que llegan a Estados Unidos y que recibimos de Estados Unidos están protegidos por el tratado que tenemos. Por lo tanto, el resto nos queda por negociar y de acuerdo a lo que esto está pasando, porque esto cambia todos los días de acuerdo a los estados de ánimo o a los estados de las bolsas o de las situaciones de la moneda en todo el mundo. Pero sigamos trabajando y sigamos llegando a acuerdos. Y por eso, antes de seguir, Chile debe diversificar sus mercados y abrirse con toda la economía. Por ejemplo, la India. Fui como embajador especial varias veces a la India, a partir del año 2014. Y llegamos a un acuerdo. Teníamos 200 productos en la India, lo llevamos casi a 3.000. El de 2016, 2017, 3 veces fui a la India. ¿Y después qué pasó? No pasó nada. Recién ahora, 20, casi 10, 15, 20 años, por fin nos vamos a la India, porque ahí tenemos que llegar. No podemos estar en unos solos mercados, tenemos que abrirnos. Y la India es una potencia tan grande como China en cuanto a su población y lógicamente de las grandes potencias del mundo en los próximos años y tenemos que estar ahí. 1.450 y tantos millones y un mercado en gran expansión. Pero también hay otros lugares. Miremos esto. Países árabes y África, ¿cómo estamos ahí? Recién, hace algunos años, visité aquí los Emiratos y Arabia Saudita y Siria para iniciar contacto. Después pasaron, esto fue el 2007, 2008, cuando era presidente del Senado, pero no lo seguimos. Aquí hay países de 200, 300 millones. ¿Cuál es la presencia de Chile en este mundo? No estamos. No estamos. Y esos países tienen muchos recursos, toda Arabia Saudita, todos los países de Asia Menor tienen muchas inversiones, grandes volúmenes de inversión que quieren hacer en el litio, en el hidrógeno verde, todas las cosas que necesitamos desarrollar. Es decir, nosotros, país pequeño, no nos podemos dar el lujo de amarrarnos con ninguna potencia. Chile tiene que seguir, como dijimos en el primer momento, en los años 90 ingresamos a PEC, regionalismo abierto, abierto a todos los mercados y a todo el mundo. Esa es la forma de mantener relaciones comerciales con los tratados y con todos los sistemas. No nos podemos cerrar con ninguno, abiertos a todos y que respeten los tratados. Pero para eso necesitamos exportar más. Tenemos capacidad, lo podemos hacer. Está claro que lo podemos hacer. ¿Por qué Portugal ya llegó? Chile llegó el año pasado 100.000 millones, 2 o 3 años que alcanzamos esa gran cifra. Ni soñada para Chile. 20 y tantos mil solamente en la agricultura, que lo que hablábamos de los salmones y otros. Portugal ya está en 154. Nueva Zelanda está en casi 200.000. Un país de 6 millones. ¿Por qué no lo podemos hacer? Tenemos todas las condiciones. Tenemos todas las condiciones naturales. Tenemos la capacidad de nuestra gente que es experta en todo lo que es comercio exterior hoy día en Chile. Y aquí vemos un solo ejemplo. Forestales y exportaciones de salmón. Esto se podría duplicar, siempre que no persigamos a la empresa, porque si seguimos persiguiendo al salmón, que es una industria a escala mundial, reconocida en todas partes, lo mismo las forestales, ahora las grandes empresas chilenas están más del 50% de sus negocios fuera de Chile, en los negocios forestales. Porque aquí, con decisiones políticas, vamos adelante y vamos a tener estos cambios. Tenemos que seguir siendo una economía multiexportadora. Pero tenemos problemas. Mucha discusión ha habido en el último tiempo. Deuda pública y bonos soberanos, fondos soberanos que tuvimos por allá por los años del 2014 al 2018, 2020, cuando el cobre llegaba a 4 o 5 dólares. En mi gobierno nunca llegó a $1. Pagamos la deuda externa.
Hoy día los fondos soberanos se han ido achicando, 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 y lo único que se ha ido aumentando es la deuda pública. No los quiero llenar de cifras. En el último PIB ya teníamos un déficit. Ahora dicen que se va a trasladar al próximo año. En fin, hay una serie de cosas que se están conversando. Pero me voy a referir solamente a este último aneto. Deuda pública, 41.7% del PIB. El PIB de Chile en los últimos años más o menos ha estado 330.000 millones de dólares. 40% de eso, saquen la cuenta, calcúlenlo en su teléfono celular, 135.000 millones de dólares. Esa es la deuda pública que Chile tiene hoy día. En mi gobierno era menos del 7%. Y pagamos, porque había recursos y pagamos casi toda la deuda externa frente a la crisis asiática. No puede ser que Chile se siga endeudando de esta manera. ¿Quién paga las cuentas? Todos los chilenos las vamos a tener que pagar el día de mañana. Esta pregunta se la pueden hacer una y mil veces. ¿Hay correcciones? ¿Cómo vienen los años? ¿Se va a arreglar en el próximo gobierno? Claro que se puede arreglar, pero hay que hacer una reforma política, porque la gran crisis de Chile se ha transformado en la política. Y no le voy a dar más explicaciones, ni gobernanza, ni magíster, le voy a decir una sola cosa. Han leído la prensa y los diarios de esta semana. El espectáculo de la política es impresionante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Chile? País ordenado, respetado en el mundo, y ahora nos damos todas las fiestas y todos los gustitos. Por favor. Entonces, cuando se producen los problemas, falta de crecimiento, etcétera, ¿quién tiene la culpa? Ahí están. Siempre tienen la culpa los mismos. Hoy día la culpa la tienen las pymes políticas, porque hoy día en Chile no tenemos partidos políticos, tenemos pymes políticas, más de 24 partidos en la Cámara de Diputados. Dicen que ahora para la elección de este año vamos a tener cerca de 30 partidos. Se han presentado más de 100 candidatos a la presidencia. Todo el mundo se está riendo de nosotros. Este es un negocio hoy día. Las pymes políticas están matando a este país. Y si no hacemos la reforma política, no vamos a resolver todos los problemas, porque en los países como el nuestro y en todo el mundo, si no hay una buena política de Estado y hay una buena acuerdos para tomar ciertas decisiones, no se avanza. Ahí está. Sin reforma política no hay desarrollo. Reforma integral a la institución de partido. Fragmentación. Posibilitar grandes acuerdos. Recuperar el prestigio de la política. Todo eso es fundamental para que Chile recupere. Si no, nos va quedando en lo que se llama la trampa de los países de ingresos medios. Aquí estamos. Ya del 2014 para adelante estamos bajando. Estamos bajando. Estamos aquí. Tenemos que dar el salto. ¿Por qué nos vamos a quedar ahí entrampados? Porque, digámoslo con todas sus letras, es la trampa del populismo que tenemos en América Latina. En todas partes hay populismo. ¿En qué termina el populismo? Produciendo pobreza, autoritarismo y falta de democracia. Si no, miren los casos. Toda la discusión que hay hoy día respecto a Cuba, respecto a Venezuela, países que bajo el populismo perdieron la democracia. Primero fueron el autoritarismo. Hoy día no hay democracia y son países que viven en una situación infernal, sin alimentos, sin electricidad, sin las cosas básicas. Eso es porque se cae en el populismo. Chile no puede caer jamás en el populismo. Por lo tanto, ha llegado la hora de dar un salto cualitativo, ir hacia adelante con toda fuerza. Y ya voy terminando. Hace poco asistí a un foro en Icare. Había dirigentes políticos, dirigentes gremiales, invitaron a 6 economistas. Ahí hay algunos de los más destacados, Briones y el expresidente de Codelco. Y ellos fueron invitados también a este foro de Icare. Y los 6 economistas se juntaron, hicieron una sola propuesta. Fueron capaces de unir sus ideas de todos los sectores y de todo el arco político.
Y ahí estaban. ¿Por qué no lo podemos hacer todos los días y en todas las actividades humanas? Es decir, lo digo y le reitero siempre cuando termino mi intervención. Fuimos capaces de progresar en 30 años. 25 diría yo hasta el 2014. Ahí fuimos para abajo. ¿Y lo podemos volver a hacer? Claro que lo podemos. ¿Están las condiciones? ¿Por qué no lo podíamos hacer hace 20, 25, 30 años? Crecer, desarrollarnos en todos los campos. Y sobre todo en la seguridad, que es un tema que daría para otra conferencia, pero si no tomamos las cosas en serio de seguridad, ahí nos pueden ir mal. Pero para eso ahorita convicción, visión de futuro, liderazgo, confianza en las personas, confianza en los equipos, gobiernos que sean capaces de conducir y tomar decisiones. Pero tenemos que empezar ya. El tiempo corre. Llegamos a ser primero, ya estamos llegando a cuarto ya. Pero esto no se alcanza con populismo. No hay atajos para el crecimiento y el desarrollo. Este trabajo que ustedes hacen, hablar de gobernanza y de gobierno y de administración pública, es clave para el desarrollo de Chile. No nos equivoquemos. Cuando partimos en el 94 y dijimos, Chile, regionalismo abierto. Firmamos 34 acuerdos comerciales. Vigentes 64, hoy día creo que estamos más porque hay algunos que han venido renovando. Representan el 65% de la población mundial y 86% del PIB mundial. Eso lo hicimos. Y por eso, 75% de nuestra economía orientada al comercio exterior. ¿Se han imaginado ustedes eso? Hace 20, 30, 40 años lo hubiéramos tenido. Estamos compitiendo en el mundo. Y esta protección con estos tratados nos ayuda para negociar, para tener una voz responsable frente al mundo y frente a las realidades que se observan. Además que los países pequeños, ya lo decía, Nueva Zelanda, Portugal, Singapur y otros grandes ejemplos en el mundo. Por último les digo, lo hicimos, lo podemos volver a hacer, con confianza, con decisión, con buenas políticas y teniendo fe y confianza en el futuro. Muchas gracias, queridos amigos de la Universidad del Alfa. Muchas gracias por su destacada ponencia, presidente Eduardo Frei. Ahora tenemos algunas preguntas para usted. Muy bien. Considerando los desafíos que usted mencionó en relación con la permisología, ¿qué mecanismos o reformas concretas cree que podrían implementarse para agilizar los procesos sin comprometer la rigurosidad necesaria en la evaluación de proyectos? ¿Y cómo se podría asegurar una coordinación más eficiente entre los distintos organismos del Estado? Lógicamente que esto tiene solución y todos los países del mundo lo hacen. Aquí no podemos seguir con una legislación que paraliza todas las obras de Chile. Como decía, el apagón. ¿Por qué se produce el apagón? Porque no tenemos inversión ahí. Si tuviéramos la inversión de Camargo Aguirre, pero nos dice que Camargo Aguirre se va a hacer en 8 o 10 años. Una línea que el año 80 hacíamos en 2 años. Hay que cambiar la legislación. Hace años que se viene discutiendo en el Congreso. En el Congreso han habido 2 proyectos de ley. Había un proyecto original que lo dividieron en 2 partes. Una parte, llamémosla así, la tramitología, la parte administrativa, que entiendo que ha avanzado y lo están terminando. Desgraciadamente, a ese proyecto le pusieron todo el esencial del proyecto original, pero después le pusieron incompatibilidades que pusieron como 14 o 15. Si eso se aprueba, hacen incompatible el proyecto. Pero segundo, no tienen nada ese proyecto porque lo separaron, que es todo el sistema de evaluación ambiental. Si no cambiamos el sistema de evaluación ambiental con plazos definidos, claro, aquí nadie está por dinamitar la naturaleza. Chile tiene hoy día energía como ningún país del mundo, energía renovable. Descarbonizando, estamos haciendo todas las pegas que hacen en el mundo y las podemos hacer. Pero no pueden ser que obras fundamentales para el desarrollo del país. El litio, partió el litio como gran esperanza. Después pasaron los años y llevamos ¿cuántos años esperando el hidrógeno verde? Llevamos ¿cuántos años hablando del hidrógeno verde?
Pero hay que tomar decisiones, hay que hacer puertos. Magallanes no tiene Punta Arenas un puerto, no tiene para hacer esta política. Porque en el hidrógeno verde el gran problema es el desplazamiento de esta energía en forma de NH3 o de H2, H3, en fin, todos los químicos, porque como hidrógeno verde no se puede. Y entonces el almacenamiento y el transporte hacia los mercados de consumo tiene que hacerse con grandes conglomerados nacionales y tenemos que tomar decisiones, pero no a 5 o 10 años. Lo que decía la desaladora, tenemos 41 proyectos en marcha. Si estos 41 proyectos se hicieran en 3 o 4 años, llegaríamos a tener casi 50 o 60 metros cúbicos, es decir, 50 o 60 mil litros por segundo, con lo cual resolveremos el problema del agua potable de todo el norte de Aconcagua al norte y muchas de las necesidades agrícolas también de la zona. La minería ya se abastece. La minería, toda la minería, 90% se abastece con agua desalada. Entonces, ventana única, dicen algunos, que si una vez que uno presenta un proyecto y pasan 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y no le contestan nada, bueno, se cumple un plazo y se aprueba, como lo hacen todos los países del mundo. Aquí tenemos el puerto San Antonio, tenemos la línea esta de Camarlo Aguirre que estaba mostrando, tiene 5.000 observaciones, se van a demorar 5 años en tramitar las observaciones. O sea, nadie, ningún empresario del mundo está dispuesto a esperar 5 o 6 años para empezar a hacer su inversión. Y aquí queremos que así no progrese el país y por eso que se detienen las inversiones y se van a inversiones a otras partes. Lo digo con pena. Estuve al otro mes invitado en Perú, grandes grupos de empresarios, pequeñas y medianas empresas, tecnología, y veo cómo hacen las inversiones en obras portuarias, en 1000 cosas, rápidamente. Entonces, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Cambiar la ley y cambiar el sistema. Nos queda otra pregunta. ¿Qué opina usted de la crisis de seguridad, presidente? ¿La nueva institucionalidad del Ministerio de Seguridad será una solución? A ver, este es un tema muy grave. Nos hemos acostumbrado. Todos ustedes ven la noticia, como yo la veo muchas veces junto a mi familia, a mis hijas, a mis nietos. Y ahí muertes, 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 asaltos, balazos. Ayer anoche, a una cuadra de La Moneda, en un pasaje que hicieron ahí en Bandera, que era un basurero, un basural. Ahí maldeando a la gente a una cuadra de La Moneda. ¿Hasta dónde ha llegado? Nos hemos acostumbrado a esto. Y esto es muy grave. Países vieron las elecciones de Ecuador hace pocos días. Ecuador lleva 4 años o 3 años en estado de sitio, porque el país lo ocuparon, el tren de Aragua y el tren de Sinaola y el tren de este, el tren de otro. Hay un libro que publicaron hace poco, todos estos trenes que están y venían del norte, de Colombia, de Venezuela, de México, están en Chile, hacen lo que quieren, droga, hay territorio en Chile que no se puede entrar. Entonces, no podemos seguirla mirando de una manera casi ya como la lata de escuchar la televisión en la noche y ver la desesperación de miles de chilenos. Hay que cambiar. Y para eso les voy a contar una cosa. El año 2004 al 2006, en el Senado de la República, yo ya había sido presidente, ya comenzaba estos temas a preocupar en toda América Latina. Y decidimos invitar a todos los representantes de todos los partidos para instalar una comisión de trabajo por la seguridad. Como yo había sido presidente y estaba el presidente de la Comisión de Hacienda también, etcétera, me pidieron que presidiera esta comisión. Trabajamos 1 año. Todos los partidos políticos representados, no quedó ni uno afuera del Senado. Pero recibimos ayuda de más de 10 países del mundo. A todos los países que habían resuelto bien las cosas, a todos los países que habían luchado, que estaban luchando. Citamos a sus embajadores, ministros de todos lugares del mundo vinieron a esa comisión. Y terminamos el proyecto. O sea, el 2005-2006 ese proyecto estaba hecho.
Ahora lo acabamos de aprobar. No sé cuánto de ese proyecto usaron, pero era un gran proyecto y con la unidad de todos los partidos políticos y de todos los sistemas de seguridad del país. Y ahora entonces nos dicen parte del ministerio. Y a los pocos días, a partir del ministerio, dicen, nombraron a los Ceremi interinos. Y entonces salió un listado de los partidos del gobierno y cuántos funcionarios le había tocado cada uno. Y qué profesiones tenían. Así se hace, así se busca. Ese ministerio se llama Ministerio de Seguridad para especialistas. Especialistas en seguridad, que tenemos poco en Chile. Ahí tenemos que formar la gente. Usar bien esa ley. Ya hemos visto lo que pasa en los estadios, porque eso ya es otro escándalo. Estadio Seguro, no sé cuántos años que estaba funcionando, y ya sabemos cómo terminó. Pero que nos hemos demorado prácticamente desde el 2006 que tuvimos ese proyecto en el Congreso hasta ahora. Estamos hablando de casi 20 años. Y ahora mucho cuoteo para esos cargos. Porque no salía, eran las grandes especialistas. Yo pensaba que iba a ser un concurso que se iban a competir por las especialidades en seguridad que tenían las personas. No, salía de qué partido eran y algunos sus profesiones, que lógicamente que no tenían nada que ver con seguridad. Entonces, este tema o lo tomamos en serio o nos va a perseguir. Hoy día hay muchas inversiones de Chile que se van al extranjero, de todas partes del mundo y de empresas chilenas. El sector forestal en Chile hoy día tiene casi la mayor del 50% de sus inversiones fuera de Chile. Entre ellos, por lo que hemos hablado hoy día, permisología y seguridad. Están construyendo, por ejemplo, la semana pasada se inauguró una construcción en Brasil de una inversión de $5.000 millones, empresa chilena. En 2 años sacaron todos los permisos y ahí están con la planta ya lista para empezar a funcionar en el más corto plazo. Entonces, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Hay que hacerlo. Y lo mismo pasa con la seguridad. Porque cuando no se ataca la seguridad a fondo, hoy día las cárceles están todas colapsadas, todas dominadas por los delincuentes de todos estos trenes que hay en América Latina. ¿Y en dónde están? En los países que los ven débiles en su seguridad. Le cuento una anécdota. Hace 2 años atrás se invitó al presidente Iván Duque de Colombia y estuvo dando conferencias acá, participó en una fundación en la cual estaba también el presidente Piñera, donde estoy también participando, y se hizo una reunión privada con él, unas 30 o 40 personas. Y al final de su conversación, porque fue una conversación franca y clara, dijo lo siguiente, porque todos al final le preguntaron qué se hacía para el tema de seguridad y cómo había luchado su país. Entonces dijo, nosotros tuvimos este mal por años y años, hasta que un día el país se convenció que tenía que hacer una política de Estado. Y esa política de Estado incluía al presidente de la República, a su ministerio, a las Fuerzas Armadas, a las policías, a los alcaldes, a los gobernadores, a los partidos políticos, a las comunidades, a todo el mundo. Y todo el mundo se puso en fila a luchar contra este flagelo. Es la única manera de hacerlo. Dijo, nosotros hemos avanzado mucho, no lo hemos completado, avanzado mucho. Pero esta tiene que ser una política de Estado que venga desde arriba y que no deja a nadie afuera. Si no, no hay solución. Gracias. Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, le damos nuevamente las gracias por compartir con nuestra comunidad académica su experiencia y visión sobre la actualidad que vive nuestro país. Sin duda tenemos grandes desafíos por delante. Así, damos por concluida la ceremonia de inauguración del año académico 2025 del Magíster en Gobierno y Administración Pública de la Universidad del Alba. Le damos las gracias a todos y todas quienes nos acompañaron hoy de manera virtual desde nuestras sedes y otras partes del país. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias.